Buenos días de nuevo a todos, bienvenidos a nuestro blog Family Coaching, pequeñas reflexiones para grandes familias. Yo te pregunto, ¿los abuelos deben ser educadores o consentidores? Pues ese será el tema que vamos a platicar el día de hoy. La estructura de las familias ha cambiado últimamente. Las mamás salen a trabajar, muchos padres a veces ya también se quedan en casa y los nietos a veces también se quedan al cuidado de los abuelos. Debido al cambio en la estructura familiar, pues el papel de los abuelos ha tomado un rol muy importante y es por eso pues clave tener claridad en ciertos aspectos para evitar conflictos serios. Vamos a platicar un poco sobre las causas que originan los conflictos en la relación con los abuelos. La primera causa sería el que no se respeten las fronteras en ambas familias. Los abuelos constituyen una familia y los hijos tienen ya su propia familia, de tal forma que cada una de ellas tiene ya ciertas fronteras que marcan diferentes culturas, diferentes maneras de educar a los hijos. Muchas veces los abuelos no respetan esas fronteras y están teniendo intromisiones sin ningún respeto o porque tienen ideas diferentes de cómo debe ser la educación de los nietos. Esto es un motivo muy importante de conflictos entre ambas familias. Otro conflicto puede ser cuando hay antipatía entre los abuelos y los yernos o las nueras, y esto es motivo de fricción también entre los abuelos y la familia de sus hijos. Un tercer conflicto puede ser una jerarquización de valores diferente. Dado que los abuelos fueron educados en otra época, le dan más importancia a ciertas cosas que a otras. Por ejemplo, puede haber abuelos que consideren que el rol de la mamá es quedarse en casa. Es una idea que queda completamente obsoleta en el contexto actual. Tener ideas de valores y jerarquías diferentes y no respetarse puede ser motivo también de generar grandes conflictos. Vamos a platicar ahora sobre cuáles son las funciones de los abuelos. La primera función es que los abuelos son transmisores de valores, transmisores de cultura y dan a la familia, principalmente a los nietos, identidad familiar. Pasar una tarde en compañía de los nietos contándoles anécdotas, a lo mejor de un tío que ya no está presente, mostrándoles fotos, platicándoles cómo eran sus papás en la escuela, puede generar tardes deliciosas y eso va generando en los nietos identidad familiar. Otra de las funciones de los abuelos es ser confidentes. Los abuelos tienen ya más tiempo libre, ya han aprendido muchas cosas en la vida y la capacidad de escucha, pues en términos generales puede ser una habilidad más desarrollada que en los padres. Pueden entonces los abuelos ser excelentes confidentes de sus hijos. En esas confidencias los pueden orientar y los pueden ayudar. La tercera función de los abuelos es ser reductores de ansiedad en los nietos. En esa reducción de ansiedad también pueden los abuelos llenar huecos emocionales que puedan tener los nietos por ausencia de los padres por estrés. Es obvio que el ser padres es una tarea mucho más estresante y es una tarea agotadora que puede generar ciertos huecos en los nietos. Los abuelos entonces entran con este papel tan importante de ser reductores de la ansiedad de los nietos, ya que tienen más tiempo y pueden dar ese acompañamiento que muchas veces los padres no pueden dar por falta de tiempo. Y la cuarta función de los abuelos pues es convertirse en la brújula del barco de sus hijos. Fíjense bien que estoy diciendo en la brújula, no en manejadores del timón.
El timón siempre lo manejarán los padres llevando a algún puerto a su familia, pero los abuelos pueden convertirse en importantes brújulas que orienten y que guíen debido a la experiencia que la vida les ha dado. Vamos a ver ahora algunas sugerencias que deben aplicar los padres con los abuelos. La primera será reconocer, agradecer y valorar la ayuda que brindan los abuelos. Muchas veces no es fácil para los abuelos estar lidiando con los nietos, quedarse al cargo de los nietos. Es una tarea muchas veces agotadora para los abuelos, la cual los padres deben valorar. La segunda sugerencia es conversar con los abuelos para llegar a acuerdos y hacer negociaciones sobre los límites que deben imponer a los hijos cuando estén a su cuidado. No hay nada más desgastante que dejarles a los abuelos la responsabilidad con poca autoridad. Entonces es importante que los padres dialoguen y negocien con los abuelos los límites que impondrán a los nietos. Y la tercera sugerencia será que los padres respeten en todo momento a los abuelos, cuidar la manera de dirigirse a ellos. La manera en cómo los padres traten a los abuelos será una enseñanza para los nietos sobre el trato al adulto mayor. El trato siempre debe ser respetuoso, con paciencia. Tendrán a veces los abuelos conductas que no son muy agradables, olvidos, y entonces los hijos deben tener paciencia y cariño para tratar esas dificultades en los abuelos. Vamos a ver por último algunas sugerencias de conductas que deben tener los abuelos hacia sus hijos. La primera sugerencia es tener muy claros los roles de cada uno. Como les dije hace un momento, no es lo mismo manejar el timón que ser la brújula. Los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos. Los abuelos pueden orientar, guiar, sugerir, sin intromisiones inoportunas y siempre respetando la cultura de la familia de sus hijos. La segunda sugerencia de los abuelos es que mimen a los nietos. Se vale, se han ganado ese derecho, pero sin sobreprotección. Cuando hay sobreprotección en exceso, lo único que vamos a hacer es generar nietos demandantes, nietos que se pueden convertir incluso en tiranos de los propios abuelos. Es válido entonces mimar con límites en donde no debe entrar la sobreprotección. La tercera estrategia será que los abuelos busquen actualizarse en técnicas disciplinarias que funcionen. No es lo mismo haber sido educados en el siglo pasado que con los niños en la actualidad. En esta actualización debe haber flexibilidad, debe haber adaptación y no perder de vista que los nietos viven ya en un contexto diferente. Es importante entonces que los abuelos se actualicen en estrategias de disciplina positiva actual. La cuarta estrategia para los abuelos será involucrarse emocionalmente con los nietos. Aquí de nuevo entra el equilibrio. Ni una intromisión excesiva que no respete las fronteras de la familia de los hijos, pero tampoco una ausencia emocional en donde los nietos nada más van a tener una relación social. Es importante el involucramiento emocional con los nietos, que platiquen con ellos, que se queden al cuidado, que también se presten para que se queden los nietos al cuidado de ellos, etc. El involucramiento emocional es clave para que los abuelos puedan cumplir con las funciones. La quinta estrategia será evitar los favoritismos. Como en toda relación humana, los abuelos pueden tener más inclinación o más química con algún nieto específicamente. Es importante entonces que los abuelos tengan mucho cuidado con la demostración de este acercamiento, de este favoritismo con algún nieto.
se van a resentir los demás y va a ser motivo de conflictos. Y la última estrategia, y no menos importante, es que los abuelos tengan una vida propia, que no conviertan la vida de sus hijos ni la de sus nietos en su motivo o en su proyecto de vida. Siempre los abuelos deberán tener una vida propia, con amigos, con personas con las cuales puedan platicar, proyectos también individuales que los haga siempre sentirse personas útiles y personas que sirvan a la sociedad. Entonces, tener una vida propia también es la clave si quieren ser buenos abuelos. Quiero terminar sugiriéndoles la lectura de 2 libros que me parecieron muy interesantes y de los cuales saqué muchas ideas. Uno de los libros se llama Los abuelos, su importancia en la familia, escrito por Mariano González Ramírez de Edimat Libros. Y el segundo que les recomiendo ampliamente es el de Disciplina Inteligente de Vidal Schmil de Producciones de Educación Aplicada. Quiero terminar con una frase muy interesante, me gustan ahora mucho las frases matonas, que dice lo siguiente: el amor de un abuelo bien vivido y experimentado va a formar nietos fuertes, capaces de enfrentar los retos más difíciles. Muchas gracias por su atención, espero que este video sirva para mejorar la relación con los abuelos. Me despido de este su blog Family Coaching, pequeñas reflexiones para grandes familias, recomendándoles que si les sirven estos consejos, se suscriban al canal. Muchas gracias.